Hay traiciones que no terminan con una infidelidad, porque detrás de una mentira puede esconderse algo mucho más grande. Esta es la historia de una mujer que empezó a notar que su matrimonio no era lo que parecía, y que, mientras intentaba entender qué estaba pasando, descubrió que algunas personas llevaban tiempo tomando decisiones a sus espaldas. Lo que comenzó como una sospecha terminó poniendo a prueba su confianza, su familia, y todo aquello que había construido con años de esfuerzo. Este relato toca temas sensibles relacionados con engaños, manipulación emocional y conflictos de pareja, pero ninguno de los sucesos controvertidos se menciona de manera descriptiva ni gráfica. Lo más difícil no fue descubrir la verdad, sino decidir qué hacer después de conocerla. Prefiero que me llamen B. Tengo 30 y tantos años, vivo en Estados Unidos y trabajo como coordinadora de enfermería en un hospital regional. Mi trabajo consiste en organizar horarios, cubrir ausencias, resolver problemas entre el personal y recibir quejas de familiares que muchas veces descargan con uno toda la angustia que llevan encima. Es un trabajo que me gusta porque sé que sirve para algo, pero también es agotador. Hay días en los que salgo del hospital sintiendo que no me queda energía ni para pensar. El día que descubrí que mi esposo me estaba engañando, acababa de salir de una reunión bastante pesada. Me había sentado dentro del carro, todavía en el estacionamiento del hospital, tratando de respirar un poco antes de manejar a casa. En ese momento me llamó mi mejor amiga. Desde que escuché su voz, supe que algo andaba mal. Ella me preguntó si yo estaba en un restaurante que quedaba cerca de la autopista. Le dije que no, que seguía en el hospital. Entonces, me contó que acababa de ver a mi esposo allá, y que al principio había pensado que yo estaba con él. Mi esposo me había dicho esa mañana que tendría que quedarse trabajando hasta tarde. Era gerente de ventas en una compañía de distribución y era normal que de vez en cuando tuviera reuniones o se retrasara. Por eso mi primera reacción fue buscar una explicación. Pensé que tal vez estaba con un cliente, con alguna compañera o en una reunión de trabajo. Lo llamé desde el carro y le pregunté dónde estaba. Me respondió enseguida que seguía en la oficina, que tenía una reunión complicada y que llegaría tarde. Contestó sin dudar, con una tranquilidad que en ese momento me hizo sentir peor. No parecía alguien inventando algo sobre la marcha. Parecía alguien que ya tenía la mentira preparada. Colgué y me quedé un rato mirando el volante. Todavía quería creer que mi amiga se había confundido. Mi esposo y yo llevábamos 2 años casados. No era un matrimonio perfecto, pero yo pensaba que teníamos una vida estable. Al principio habíamos vivido en una casa alquilada, y unos 18 meses antes de ese día, mi abuela había fallecido y me había dejado su casa. Esa propiedad siempre había sido especial para mí. Yo había pasado mucho tiempo allí cuando era niña y tenía recuerdos en cada parte de la casa. No era una mansión, pero sí era una casa sólida, con un patio, un pequeño porche, un garaje y una cocina en la que mi abuela había pasado gran parte de su vida. Estaba valorada en unos $380,000. La casa todavía tenía un saldo pendiente y además, había que pagar impuestos, seguro y reparaciones. No fue una herencia que me volviera rica de un día para otro. Aún así, era lo más valioso que mi familia me había dejado. Estaba únicamente a mi nombre y yo siempre había procurado mantener los pagos y los documentos separados y bien organizados. Mi abuela era de esas personas que guardaban papeles de todo. Siempre me había dicho que uno podía confiar en la gente, pero que también debía conservar los recibos y leer antes de firmar. Durante años me pareció una exageración de persona mayor. Después entendí que esa costumbre terminó protegiéndome. Mi esposo estaba feliz cuando nos mudamos. Yo creía que le gustaba la casa porque era nuestro hogar. Más adelante me di cuenta de que también le gustaba lo que la casa representaba. Era seguridad, dinero, estatus y una forma de avanzar sin haber tenido que construir todo desde cero. El restaurante quedaba a unos 40 minutos. Manejé hasta allá todavía diciéndome que debía existir una explicación. Cuando llegué, no entré. Me estacioné en un lugar desde donde podía ver parte del salón a través de una ventana. Ahí estaba él. Estaba sentado con una mujer. No tenía nada de reunión de trabajo. Los dos estaban demasiado cerca, relajados y pendientes el uno del otro. Ella tenía la mano sobre el brazo de mi esposo, y él se veía contento, mucho más tranquilo de lo que se había visto conmigo durante los últimos meses. Lo peor fue reconocerla. No era una desconocida. Era una mujer que había estado cerca de mi familia desde que éramos niñas.
Sus padres eran amigos de los míos desde hacía décadas. Mi mamá la trataba casi como si fuera una sobrina. Habíamos coincidido en cumpleaños, reuniones, celebraciones y vacaciones familiares. Desde pequeñas habíamos tenido una relación rara. Ella siempre encontraba la forma de competir conmigo. Si yo cambiaba algo de mi apariencia, al poco tiempo ella hacía algo parecido. Si alguien me felicitaba por una calificación, ella soltaba algún comentario para hacerme quedar mal. Nunca hacía nada lo suficientemente grave como para que los adultos la señalaran. Todo lo disfrazaba de broma, preocupación o curiosidad. Cuando crecimos dejó de copiar cosas tan evidentes, pero continuó haciendo comentarios. Preguntaba cuánto ganaba, cómo era mi horario, si mi esposo me ayudaba en la casa y si realmente valía la pena trabajar tanto. Decía esas cosas con una sonrisa, como si solo estuviera conversando. Si yo me molestaba, terminaba pareciendo exagerada. Por eso, al verla con mi esposo, sentí dolor, pero también una sensación horrible de confirmación. Era como si una parte de mí hubiera sabido desde hacía mucho tiempo que ella no me quería bien. No entré al restaurante, no hice una escena. No les lancé nada ni los enfrenté. Me quedé dentro del carro, completamente fría, mirando lo que estaba pasando. Saqué el teléfono y tomé una foto a través de la ventana. La imagen no quedó perfecta, pero se veía claramente que eran ellos y que no estaban en una reunión de trabajo. Después abrí un correo electrónico nuevo. Lo hice ahí mismo, sentada en el estacionamiento. Me envié la fotografía porque de repente sentí que no podía confiar en nada. Temía que la imagen desapareciera, que él revisara mi teléfono, o que más adelante lograra convencerme de que yo había entendido mal. Manejé a casa sin saber muy bien cómo llegué. Me bañé, intenté comer algo y esperé. Él me llamó más tarde para decirme que todavía estaba trabajando. Yo fingí que le creía. Cuando llegó, se duchó y se acostó a mi lado como cualquier otra noche. Yo me quedé mirando el techo mientras él dormía. Lo escuchaba respirar y no podía entender cómo una persona podía mentir de esa forma, entrar en la casa, meterse en la cama y dormir tranquilo. A la mañana siguiente contacté a un compañero suyo. Lo había conocido una vez durante una fiesta de la empresa. No tenía confianza con él, así que le hice una pregunta simple sobre si mi esposo había estado trabajando el día anterior. El compañero me confirmó que se había reportado enfermo. Eso eliminó la última excusa que yo estaba tratando de inventar. No había sido una reunión inesperada. No estaba viendo a una cliente. Había faltado al trabajo para encontrarse con esa mujer, y luego me había mentido durante todo el día. Los días siguientes fui al hospital, cumplí con mis responsabilidades y regresé a casa como si nada hubiera pasado. Escuchaba a mi esposo hablar de su trabajo, del tráfico y de sus metas mientras yo tenía guardada una fotografía de él con otra mujer. Yo no sabía todavía qué iba a hacer. Una parte de mí quería enfrentarlo de inmediato. Otra parte tenía miedo de que lo negara y consiguiera hacerme dudar. Él trabajaba vendiendo y sabía manejar a la gente. Era capaz de mirar a alguien a los ojos y decir una mentira con tanta seguridad que terminaba pareciendo verdad. El viernes ya no pude seguir sola con eso. Llamé a mi mejor amiga y le confirmé que había ido al restaurante, que los había visto y que tenía una foto. Ella llegó a mi casa con comida y se sentó conmigo en la cocina. Empezamos a revisar nuestras finanzas. Mi esposo y yo teníamos una cuenta conjunta, aunque la mayor parte del dinero que entraba provenía de mi sueldo. Yo ganaba más que él y también hacía horas extras. Siempre había insistido en que tuviéramos un fondo de emergencia, porque trabajar en un hospital me había enseñado que la vida puede cambiar en cuestión de minutos. Encontramos varios gastos que yo no conocía. Había cenas en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, reservaciones de hotel, compras en una tienda que parecía vender regalos, y algunos retiros de efectivo que no correspondían con nuestro presupuesto. También encontramos el pago de una aplicación que yo no reconocía. Ningún cargo por sí solo era suficiente para destruirnos económicamente, pero juntos mostraban un patrón. Llevaba meses usando el dinero de la cuenta para sostener su aventura, mientras yo trabajaba turnos extra y llevaba comida preparada para no gastar. Ese fin de semana comencé a anotar todo. Escribí fechas, lugares, excusas y movimientos de dinero. Guardé capturas de pantalla de las cuentas y envié copias al correo nuevo. También se las envié a mi mejor amiga. Me sentía mal haciendo eso. Era mi propia vida, y yo estaba comportándome como si investigara a un desconocido.
Pero ya no sabía hasta dónde llegaban sus mentiras. Necesitaba tener algo que no dependiera de mi memoria o de mi capacidad para explicarme mientras estaba alterada. El lunes fui al banco durante mi hora de almuerzo y abrí una cuenta individual. Transferí la mitad del fondo de emergencia. No moví todo porque no quería que se diera cuenta de inmediato, y tampoco quería hacer algo que luego pudiera usarse en mi contra. Solo necesitaba tener una cantidad de dinero protegida por si él vaciaba la cuenta o decidía irse de repente. Esa misma semana, dejó su tableta en el sofá. Todavía tenía su sesión abierta. Yo sabía que revisar sus mensajes era cruzar una línea, pero para ese momento él ya llevaba meses viviendo una vida aparte mientras utilizaba nuestro dinero. Tomé la tableta y encontré la conversación con la mujer. Leer esos mensajes fue peor que verlos en el restaurante. Mi esposo hablaba de mí como si yo fuera un problema. Decía que era tensa, que estaba demasiado concentrada en el trabajo y que él se sentía ignorado. Le explicaba a ella que extrañaba sentirse deseado y que yo parecía más comprometida con el hospital que con el matrimonio. Nada de eso justificaba lo que estaba haciendo. Si se sentía solo, podía haber hablado conmigo, podía haber pedido terapia, podía haberse separado o podía haber terminado el matrimonio. Tenía muchas opciones. Eligió mentir. Mientras seguía leyendo, encontré una frase relacionada con la casa. Él decía que antes de hacer algo oficial con ella, tenían que resolver lo de la propiedad. Esa frase me dejó helada. Seguí buscando y encontré más mensajes. Hablaban de que su nombre debía aparecer en el título. Él decía que una vez que la casa estuviera a nombre de los dos, yo no podría quedármela sin más. También mencionaban la posibilidad de venderla y comenzar de nuevo. No estaban hablando solo de terminar conmigo, estaban planeando asegurar primero una parte de la casa que mi abuela me había dejado. Tomé todas las capturas que pude, las envié a mi correo y a mi amiga. Cuando escuché abrirse la puerta principal, escondí la tableta y me fui al dormitorio. Le dije que me dolía la cabeza y fingí estar dormida. Después, me encerré en el baño y vomité. Hasta ese momento el engaño me había dolido como esposa. Lo de la casa me hizo entender que también estaba en peligro económico. Ese hombre dormía a mi lado, aceptaba mi dinero, hablaba de nuestro futuro y al mismo tiempo preparaba una vida nueva financiada con mi patrimonio. En el trabajo comencé a cometer errores. Un día programé mal a 2 enfermeras y dejé una unidad con menos personal durante un rato. El problema se corrigió rápido y nadie salió afectado, pero mi jefa notó que yo no estaba funcionando como siempre. Me preguntó si me pasaba algo. Yo solo le dije que estaba cansada. No me sentía capaz de explicar que estaba viviendo con una persona que planeaba quedarse con mi casa. Decidí que no iba a confrontarlo todavía. No quería hacerlo dentro de la casa, a solas, sin conocer mis opciones. Sabía que él iba a negar, minimizar y culparme por trabajar demasiado. Necesitaba saber exactamente qué podía hacer antes de mostrarle que yo ya conocía la verdad. Una semana después, fuimos a la fiesta de aniversario de mis padres. Ellos vivían a unos 10 minutos de nosotros, en el mismo suburbio. Mi mamá acostumbraba a hacer reuniones grandes porque le gustaba tener juntas a las familias y a los amigos de toda la vida. Los padres de la mujer estaban invitados y ella también. Mi suegra asistió porque mi madre siempre intentaba mantener una relación cercana entre las dos familias. Mi mejor amiga fue conmigo. No quería dejarme sola en una reunión donde iban a estar mi esposo y su amante. Mi esposo llegó después y casi de inmediato buscó la forma de acercarse a ella. No hicieron nada escandaloso, pero yo podía notar la tensión. Se miraban demasiado, inclinaban el cuerpo el uno hacia el otro y encontraban excusas para estar cerca. En un momento, ella hizo un comentario sobre las mujeres que no saben cuándo dejar ir. Lo dijo frente a varias personas y después me miró. Mi madre se rió porque no entendió la intención. Mi esposo bajó la mirada. Yo respondí hablando de lo importante que era la lealtad y cumplir lo que uno prometía. No dije más. Vi que mi suegra miró a su hijo por un segundo, como si hubiera comenzado a sospechar algo. Esa noche, cuando regresamos, revisé nuevamente los mensajes. Hasta entonces no había tenido valor para ir demasiado atrás en la conversación. Fue ahí donde encontré la parte más clara del plan. Mi esposo le explicaba a la mujer que quería convencerme de añadirlo al título de la casa. Después podrían venderla y usar el dinero para empezar juntos. En algunos mensajes se refería a la propiedad como la casa de mi abuela, pero lo hacía como si fuera una oportunidad financiera
y no un lugar lleno de recuerdos para mí. Al día siguiente me reporté enferma. Casi nunca faltaba al trabajo, pero ya no podía seguir organizando horarios y atendiendo problemas mientras mi propia vida estaba fuera de control. Mi mejor amiga llegó y le mostré todo. Ella me ayudó a organizar las capturas y me insistió en que hablara con una abogada antes de tomar cualquier decisión. Conseguí una cita ese mismo día. A mi esposo le dije que tenía una consulta médica. La abogada revisó las fotografías, los cargos y los mensajes. No se sorprendió. Me preguntó cómo había recibido la casa, a nombre de quién estaba y de dónde salía el dinero con el que se pagaban los gastos. Le expliqué que era una herencia solo a mi nombre y que siempre había mantenido los pagos de la propiedad separados y registrados. Yo tenía recibos, extractos y documentos de impuestos. Mi esposo había ayudado con algunas cosas de la casa, pero no había aportado dinero de una manera que le diera propiedad. La abogada me explicó que, en general, una herencia mantenida separada continuaba siendo propiedad separada. El mayor peligro era mezclarla, añadirlo al título o refinanciar con él. También me dijo que no firmara ningún documento que él llevara y que no aceptara hacer cambios sin revisión legal. Le conté que él ya estaba presionando para ser añadido. Entonces me propuso preparar un acuerdo postnupcial. El documento confirmaría que la casa era mi propiedad separada y que él renunciaba a cualquier reclamación presente o futura. La abogada dejó claro que, para que el acuerdo tuviera más fuerza, mi esposo debía saber exactamente qué estaba firmando. Ella tendría que explicarle que no lo representaba, darle la oportunidad de consultar a su propio abogado y asegurarse de que firmara voluntariamente. Cuando salí de esa oficina no me sentí feliz, tampoco sentí que estuviera preparando una gran venganza. Me sentía asustada, triste y obligada a defenderme de la persona con la que había pensado compartir mi vida. Durante los días siguientes seguía actuando con normalidad. Iba al trabajo, regresaba a casa y lo escuchaba hablar. Por dentro estaba contando las horas hasta poder proteger la propiedad. Mi esposo comenzó a mencionar la casa con más frecuencia. Decía que sería más práctico que su nombre estuviera en el título por si me pasaba algo. Después empezó a hablar de refinanciar, sacar parte del capital, hacer reparaciones y quizás tomar unas vacaciones. Cuando yo no mostraba entusiasmo, cambiaba de estrategia. Se volvía más cariñoso, llevaba flores, cocinaba y trataba de convencerme de que estábamos desconectados, porque yo trabajaba demasiado. Yo sabía que estaba usando mi cansancio para hacerme sentir culpable. Yo trabajaba mucho, eso era cierto, pero él disfrutaba de los beneficios de ese trabajo. La mayor parte del fondo de emergencia existía por mis turnos, mis fines de semana y los días festivos que yo había pasado en el hospital. Una noche insistió tanto con el refinanciamiento que apreté una copa con demasiada fuerza. Se me resbaló, se rompió y un pedazo me cortó un dedo. Él se mostró preocupado, me ayudó a detener la sangre y después me pidió que no le contara a mi madre para evitar que hiciera un escándalo. Ese comentario me confirmó que siempre estaba pendiente de controlar quién sabía las cosas. Le preocupaba más manejar la información que entender por qué yo estaba tan tensa. Unos días después le dije que había hablado con alguien del banco y que, para continuar con el asunto del refinanciamiento y organizar la propiedad, necesitábamos firmar unos documentos. También le dije que mi madre estaba metiéndose en el tema y quería que todo quedara por escrito. Mi esposo no soportaba que mi mamá opinara sobre nuestra vida. Yo sabía que la idea de demostrarle que era responsable y que entendía los negocios iba a tocarle el orgullo. Le presenté el acuerdo como un paso para dejar clara la situación actual antes de hacer cualquier cambio. Él pensó que firmarlo lo acercaría a lo que quería y que después podría seguir convenciéndome para añadirlo al título. Estaba tan seguro de que podía manejarme que no consideró que yo ya conocía sus planes. Fuimos a la oficina de la abogada. Ella le explicó con calma que el documento confirmaba que la casa era una herencia mía, que seguía siendo propiedad separada y que él renunciaba a cualquier derecho sobre ella. También le aclaró que no lo representaba, que podía llevarse el documento, consultar a un abogado y regresar otro día. Se lo repitió más de una vez. Había un notario presente y todo quedó por escrito. Mi esposo dudó. Me miró como si por primera vez sospechara que podía estar pasando algo. Yo no lo presioné directamente. Le hice entender que si no confiaba en mí podía no firmar, y que entonces simplemente dejaríamos quieto el tema del refinanciamiento. También mencioné que le diría a mi madre que él no había querido continuar.
Eso fue suficiente. Su orgullo pudo más. No quería parecer desconfiado, ni admitir que no entendía algo, ni darle la razón a mi madre. Además, seguía creyendo que después lograría convencerme de modificar la propiedad. Firmó todas las páginas y aceptó que entendía el contenido y que renunciaba voluntariamente a recibir asesoría independiente. Cuando salimos de la oficina estuvo callado. Yo manejé tratando de que no se me notara el temblor en las manos. Esa noche me encerré en el baño y me miré al espejo. No me sentía vencedora. Me sentía como alguien que acababa de asegurar una puerta mientras una persona del otro lado todavía fingía que no estaba tratando de entrar. Después de tener el acuerdo firmado, comencé a preparar la confrontación. Yo no quería hacerlo a solas porque sabía que él iba a intentar cambiar la historia. Podía decir que la relación no era seria, que yo estaba loca, que todo era una exageración, o que yo lo había obligado a firmar. Necesitaba que las personas que formaban parte de nuestro círculo vieran las pruebas al mismo tiempo. Organicé un almuerzo de domingo en casa de mis padres. Invité a mi familia, a los padres de mi esposo y a los padres de la mujer. Dije que quería hablar de algo importante relacionado con nuestro futuro. Mi esposo creyó que yo iba a anunciar algo sobre la casa. Durante los días anteriores estuvo especialmente atento y cariñoso. Pensaba que su plan estaba funcionando. Mi mejor amiga llegó temprano y llevó un dispositivo para conectar el teléfono a la televisión. Probamos todo varias veces. También imprimí algunas capturas por si la tecnología fallaba. Cuando las familias llegaron, la reunión empezó como cualquier otra. Mi madre sirvió comida, todos hablaron de cosas normales, y la mujer llegó comportándose como si no tuviera nada que esconder. Mi esposo incluso apoyaba la mano sobre mi rodilla por momentos, como si quisiera verse cariñoso frente a todos. Después de comer me levanté y expliqué que los había reunido porque ya no estaba dispuesta a seguir ocultando lo que estaba ocurriendo. Mi esposo intentó adelantarse. Hizo parecer que yo estaba obsesionada con esa mujer desde la infancia, y que estaba creando problemas donde no los había. Mi suegra se puso de su lado y empezó a decir que era una vergüenza que yo acusara a su hijo frente a todos. Mi mejor amiga conectó el teléfono. En la televisión aparecieron los mensajes. Primero vieron la forma en que mi esposo hablaba de mí. Después aparecieron las conversaciones sobre añadirlo al título. Luego vieron los mensajes donde él y la mujer hablaban de vender la casa y comenzar una vida juntos. La sala se quedó completamente en silencio. Mi madre se cubrió la boca. Mi padre se levantó. Los padres de la mujer miraban la pantalla sin saber qué hacer. Mi suegra dejó de hablar. La amante perdió la expresión tranquila que había tenido durante toda la comida. Mi esposo miraba las capturas, y después me miraba a mí, como si todavía estuviera buscando una explicación que pudiera servirle. Antes de que intentara justificar lo de la casa, les conté que él ya había firmado un acuerdo en el que reconocía que la propiedad era únicamente mía, y renunciaba a cualquier reclamación. En ese momento su cara cambió. No podía creer que el documento que había firmado para demostrar que confiaba en mí fuera precisamente lo que le impedía ejecutar su plan. Me acusó de haberlo engañado. Yo le hice saber que no lo había engañado. Me había protegido de él. La abogada le había explicado cada punto y le había ofrecido la posibilidad de consultar a otra persona. Él había firmado porque su propio orgullo no le permitió detenerse. La mujer intentó justificar los mensajes diciendo que él solo estaba desahogándose y que todo se había malinterpretado. Nadie le creyó. Mi padre señaló la puerta y les pidió que se fueran. Los padres de la mujer salieron primero. Su madre ni siquiera la miraba. Su padre llevaba la mandíbula apretada y parecía completamente avergonzado. Los padres de mi esposo también se fueron. Mi suegra me miró con rabia, pero ya no tenía forma de defender lo que acababa de leer. Mi esposo se quedó unos segundos más. Intentó acercarse y pedirme que habláramos en privado. Yo me aparté y le dije que el matrimonio se había terminado. Estaba cansada de las mentiras, de sentirme confundida y de tener que defender mi realidad dentro de mi propia casa. Por primera vez desde que lo conocía no encontró una frase con la cual salir del problema. Se fue. Después de que todos salieron, mi madre empezó a llorar. Mi padre se quedó un rato en el porche y después regresó para abrazarme. Mi mejor amiga permaneció a mi lado. Esa noche conduje a casa sola. Me senté un rato dentro del carro antes de entrar. Yo había imaginado muchas veces ese momento y pensaba que sentiría alivio. En realidad me sentía vacía. Había expuesto mi matrimonio frente a las familias y todavía tenía que entrar a la misma casa donde él había estado planeando traicionarme.
Al día siguiente llamé a mi abogada y seguí sus instrucciones. Presentamos los documentos necesarios para iniciar el proceso de divorcio. Como la casa era una propiedad separada y mi esposo se había ido después de la confrontación, aseguré el lugar siguiendo el consejo legal. Cambié las cerraduras. Mi mejor amiga llegó con café y herramientas. Después caminamos por toda la casa grabando los muebles, los electrodomésticos, los armarios y el garaje. La abogada me había recomendado hacer un inventario para evitar que más adelante él dijera que yo había escondido o vendido algo. Mi madre se quedó conmigo durante unos días. Cocinaba, doblaba ropa y se mantenía ocupada porque no sabía cómo ayudarme de otra manera. Mi esposo comenzó a llenar mi teléfono de mensajes. A veces pedía perdón, después se enojaba, luego me culpaba por haberlo humillado frente a todos. Decía que yo podía haber manejado la situación en privado. Eso me confirmó que seguía sin entender nada. No estaba arrepentido de haberme engañado, ni de haber querido quedarse con la casa. Estaba molesto porque ya no podía controlar la versión que los demás conocían. Mi suegra también me llamó. En vez de preguntarme cómo estaba, empezó a reclamarme por haber avergonzado a su familia. Dijo que su hijo estaba bajo mucho estrés y que yo trabajaba demasiado. Incluso trató de hacer parecer que mi carácter y mi horario lo habían llevado a buscar a otra persona. Le expliqué que, si él era infeliz, podía habérmelo dicho. Podía haber terminado el matrimonio. Nada justificaba que reservara hoteles, gastara nuestro dinero y planeara quedarse con mi propiedad. Ella insistió en que su hijo nunca habría intentado quitarme la casa. Yo le recordé que lo había puesto por escrito. Después de eso terminó la llamada. Unos días más tarde mi esposo pidió ir por sus cosas. Mi abogada me recomendó no estar sola con él. Mi padre y mi mejor amiga estuvieron presentes. Empaqué su ropa, sus zapatos y sus objetos personales. Dejé todo en el garaje para que no tuviera que entrar. Cuando llegó parecía no haber dormido bien. Lo primero que hizo fue comportarse como si yo le hubiera hecho algo terrible. Miró las cerraduras nuevas y se mostró ofendido porque, según él, después de 2 años de matrimonio yo simplemente lo estaba echando. Yo ya no tenía fuerzas para explicarle lo evidente. Él se había expulsado solo cuando decidió engañarme y planear una vida nueva con el dinero y la casa que no le pertenecían. Intentó hablar conmigo a solas. Mi padre se negó. Después trató de decir que la mujer no significaba nada y que todo había sido un error. Mi mejor amiga le pidió que recogiera sus cajas y se fuera. Mientras llevaba las cosas al carro me preguntó si yo realmente pensaba continuar con el divorcio. Le confirmé que sí. Antes de irse me dijo que algún día me arrepentiría. Cuando cerró el maletero y se alejó, me senté en el escalón del garaje. Empecé a temblar tan fuerte que me castañeteaban los dientes. Mi padre se sentó a mi lado y me dijo que estaba orgulloso de mí. Ahí lloré de una manera distinta. No fue el llanto de alguien que todavía espera arreglar las cosas. Fue el llanto de alguien que por fin entiende que ya no puede regresar. Al día siguiente tuve mi primera cita de terapia. Yo pensaba que iba a entrar tranquila y explicar todo con orden. Terminé llorando desde la sala de espera porque la recepcionista me trató con amabilidad. Mi cuerpo llevaba semanas esperando otro golpe y cualquier gesto suave me desarmaba. La terapeuta me explicó que la traición podía funcionar como una lesión emocional. Mi sistema nervioso seguía comportándose como si el peligro estuviera presente. Por eso revisaba las cerraduras, releía los mensajes y me despertaba con el corazón acelerado. Aprendí algunas técnicas para regresar al presente cuando entraba en pánico. Tenía que nombrar lo que veía, lo que escuchaba y lo que podía tocar. También comencé a decirme en voz alta qué día era, dónde estaba y que mi esposo ya no vivía en la casa. Al principio todo eso me parecía ridículo. Después entendí que mi cuerpo necesitaba pruebas repetidas de que estaba a salvo. En el hospital las cosas se pusieron peor antes de mejorar. Yo esperaba que el trabajo me distrajera, pero muchas veces estaba demasiado irritable. Un día traté mal a una enfermera que había llegado tarde. En cuanto vi su cara entendí que ella no tenía la culpa de lo que me estaba pasando. Me disculpé con ella, pero la culpa me duró varios días. Mi jefa volvió a llamarme y me dijo que necesitaba cuidarme antes de terminar completamente agotada. Tomé algunos días de licencia. No resolvieron mi vida, pero me permitieron dormir y dejar de fingir que podía seguir funcionando al mismo ritmo. Durante ese tiempo surgió otro problema con mi madre. Los padres de la mujer la habían llamado diciendo que estaban avergonzados y que no conocían los detalles de la relación. Mi mamá quería hablar con ellos y conservar una amistad que llevaba décadas.
Para ella era difícil aceptar que una relación tan antigua se terminara de un momento a otro. Yo no quería verla sufrir, pero tampoco estaba dispuesta a sentarme con esas personas y comportarme como si todo pudiera arreglarse con una conversación incómoda. Mi padre me apoyó, le hizo entender a mi madre que yo no le debía consuelo a nadie y que la amistad sin respeto no servía de mucho. Por primera vez le dije claramente a mi mamá que no volvería a socializar con ellos. Ella lloró y me preguntó si no estaba siendo demasiado dura. Yo le respondí que estaba siendo honesta. Esa situación me hizo pensar en todas las veces que yo había soportado comentarios, reuniones y actitudes para no incomodar a mi madre. Siempre me pedían que fuera madura. Con el tiempo me di cuenta de que, en mi familia, ser madura muchas veces significaba quedarme callada. El divorcio avanzó lentamente. Mi abogada presentó la demanda y el abogado de mi esposo respondió. Fijaron fechas, movieron reuniones y pidieron documentos. Mi esposo intentó cansarme. Primero envió flores a mi trabajo. Cuando vio que eso no servía, comenzó a decirles a conocidos que yo era una persona fría y calculadora. Contaba la historia como si yo hubiera planeado atraparlo desde el comienzo del matrimonio. Una parte de mí quería responder a cada rumor. Quería enseñar las capturas y explicar todo. Mi terapeuta me ayudó a entender que yo no tenía que entrar en cada discusión. Decidí concentrarme en lo que sí podía controlar: las cuentas, el proceso legal, mi casa, mi trabajo y mi salud. Durante la mediación tuve que sentarme frente a él. Se veía enojado, pero también confiado. Apenas comenzó la reunión, dejó claro que esperaba una división de todo al 50%, incluida la casa. Mi abogada explicó que la propiedad provenía de una herencia y que, además, existía un acuerdo postnupcial firmado y notariado en el que él había renunciado a cualquier derecho. La expresión de mi esposo cambió. Volvió a acusarme de haberle tendido una trampa. Yo no quería discutir, pero le dejé claro que estaba enojado, porque no podía tomar algo que nunca había sido suyo. El resto de la mediación fue incómodo y bastante aburrido. Tuvimos que decidir qué pasaría con los carros, las deudas, la cuenta conjunta y las pertenencias. Mi abogada no perdió tiempo discutiendo cada cena o cada compra relacionada con la aventura. Lo importante era demostrar el patrón y evitar que él siguiera usando dinero compartido. En medio de ese proceso, recibí una alerta del banco. Mi esposo había intentado hacer una transferencia desde la cuenta conjunta. No era todo el dinero, pero era suficiente para preocuparme. Llamé inmediatamente y pedí que limitaran nuevas transferencias mientras completábamos el cierre. Después fui al banco y firmé los documentos que podía firmar sola. Algunas cosas requerían la participación de ambos, así que terminamos el proceso siguiendo lo que había acordado la abogada. Él comenzó a decir que yo le había robado y que los ahorros también eran suyos. Ignoraba que la mayor parte del dinero provenía de mis horas extras y que él había gastado parte de esos fondos en hoteles y regalos. Varias veces redacté mensajes largos para explicarle todo. Los borré. Ya había entendido que él no estaba buscando una explicación. Quería una respuesta que lo hiciera sentir menos responsable. El compañero de trabajo que me había confirmado la ausencia volvió a contactarme. Me contó que mi esposo le había pedido que lo cubriera en otras ocasiones y que la situación llevaba meses. Se ofreció a ponerlo por escrito y entregó una declaración con fechas. Ese documento ayudó a demostrar que las supuestas horas extra no habían existido y que la relación no había sido algo aislado. Los padres de mi esposo, para mi sorpresa, no lo defendieron completamente. Estaban avergonzados y preocupados por lo que dirían los conocidos, pero también se dieron cuenta de que él seguía viendo a la mujer incluso después de la exposición. Cuando lo descubrieron, le pidieron que se fuera de su casa. Durante un tiempo estuvo durmiendo en sofás de amigos, y después alquiló una habitación a un compañero. Cada vez que me escribía, hacía parecer que su situación era culpa mía. Nunca mencionaba que él mismo había destruido su matrimonio y perdido el apoyo de la familia. La casa se sentía extraña después de su salida. Yo había pensado que el silencio iba a darme paz, pero al principio cualquier ruido me asustaba. Los pasillos crujían y mi cabeza imaginaba que alguien estaba entrando. Tenía pesadillas con el restaurante. Soñaba que abría la puerta principal y encontraba la ventana frente a mí. También me alteraba cada vez que el teléfono vibraba. Una noche publiqué un mensaje muy general sobre la traición en una red social. Lo borré pocos minutos después.
No quería convertir mi dolor en un espectáculo ni recibir comentarios de personas que no conocían la historia. En terapia me preguntaron qué era lo que más extrañaba. La respuesta fue que extrañaba sentirme segura. No extrañaba únicamente a mi esposo. Extrañaba la persona que yo era cuando pensaba que podía dormir junto a alguien sin preguntarme qué estaba ocultando. Empecé a recuperar la casa poco a poco. Pinté el dormitorio porque no soportaba seguir mirando las paredes que había observado durante tantas noches sin dormir. Tiré algunas cosas que él dejó y moví los muebles. También hice una rutina para cerrar la puerta. La revisaba una sola vez y después debía irme a la cama. Si sentía la necesidad de levantarme otra vez, primero tenía que usar las técnicas que había aprendido. Aproximadamente un mes después de la mediación, mi esposo decidió impugnar el acuerdo postnupcial. Su abogado presentó una solicitud diciendo que él no había entendido lo que firmaba y que se había sentido presionado. Cuando mi abogada me llamó para informarme, sentí que regresaba al primer día de todo. No era que yo creyera que él iba a ganar. Me dolía que todavía pudiera arrastrarme a otra audiencia y obligarme a defender algo que estaba completamente documentado. Nos presentamos ante un juez. Mi esposo llegó con traje y trató de mostrarse como una persona confundida. Afirmó que pensaba que los papeles eran únicamente parte del refinanciamiento y que no había comprendido que estaba renunciando a la casa. Mi abogada presentó el documento completo. Mostró la parte donde se le recomendaba buscar asesoría independiente, la declaración en la que afirmaba comprender los términos y el sello del notario. También presentó los mensajes en los que él hablaba de conseguir que su nombre apareciera en el título. Eso dejó claro que no era una persona desinteresada que había firmado por accidente. Estaba intentando obtener control sobre la propiedad mientras mantenía una relación clandestina. La decisión fue rápida. El juez rechazó su intento de anular el acuerdo. Mi abogada salió como si simplemente hubiera terminado otro trámite. Yo regresé a casa y me senté en el porche con una manta vieja de mi abuela. Lloré durante un buen rato. Había ganado esa parte, pero no me sentía feliz. Uno puede ganar legalmente y todavía llorar la vida que pensaba que iba a tener. Pasaron varios meses hasta que el divorcio quedó finalizado. No hubo un momento espectacular, solo documentos, firmas y una sensación de cansancio. La casa siguió siendo mía. La cuenta conjunta se cerró. Las deudas y los bienes se dividieron según el acuerdo. Su nombre nunca llegó al título. Durante los primeros meses después del divorcio, me enteré por un conocido de que mi ex esposo y la mujer ya estaban teniendo problemas. No terminaron de una manera dramática. Simplemente descubrieron que la fantasía era más fácil que la realidad. Ella esperaba que él pudiera darle la estabilidad que yo había construido. Él esperaba una mujer que no hiciera preguntas y que no tuviera límites. Cuando ya no existía el secreto, ninguno encontró lo que imaginaba. Tiempo después mi mejor amiga me presentó a un hombre y acepté salir a cenar. No lo hice porque estuviera lista. Lo hice porque quería demostrarme que no estaba completamente rota. La cena iba bien. Él fue amable, me hizo preguntas sobre mi trabajo y se rió de algunas cosas que dije. Durante un rato me sentí como una persona normal. Entonces su teléfono vibró. Él lo miró y lo puso boca abajo sobre la mesa. Fue un gesto pequeño y seguramente no significaba nada, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Se me cerró la garganta y empecé a recordar los mensajes de mi ex esposo. Inventé que debía levantarme temprano y me fui. Lloré dentro del carro, enojada conmigo misma por haber entrado en pánico y enojada con mi ex por haber convertido un teléfono sobre una mesa en una amenaza. Después llamé a mi terapeuta y cuando me calmé, le envié un mensaje corto al hombre. Le expliqué que algo me había activado y que mi salida no tenía que ver con él. Su respuesta fue tranquila. Me agradeció que se lo hubiera contado y me dijo que esperaba que hubiera llegado bien a casa. No me presionó ni pidió explicaciones. Esa pequeña reacción me hizo entender que todavía existían personas capaces de responder con respeto. Mi vida no estaba formada únicamente por lo que mi esposo había hecho. Una semana después me encontré con la mujer en el estacionamiento de un supermercado. Yo estaba guardando unas bolsas en el carro cuando escuché que me llamaba. Al voltearme la vi parada a pocos metros. Se veía más delgada y estaba muy tensa. Intentó justificarse. Me explicó que mi esposo le había dicho que yo era controladora, que ya no lo amaba y que lo trataba como a un niño. También dijo que él era infeliz y que por eso ella le había creído. Yo le pregunté, sin gritar, si de verdad había considerado que eso era suficiente. Ella sabía que seguíamos casados. Conocía a mi familia.
Había estado en reuniones con nosotros y me había mirado a la cara mientras mantenía la relación. Entonces volvió a la historia que siempre había contado desde niñas. Dijo que yo estaba celosa de ella y que siempre había querido parecer la buena, la responsable y la que hacía todo bien. Ahí entendí que ella realmente veía mi vida como algo que me habían regalado. Miraba mi trabajo, la casa y la estabilidad, pero no veía las horas extras, el agotamiento, ni las decisiones que había tomado para conseguirlas. Le dije que podía haber construido su propia vida. En vez de hacerlo, había tratado de tomar la mía. Ella insistió en que mi esposo la había elegido. Yo le respondí que él no la había elegido a ella, se había elegido a sí mismo. Había hecho lo que le convenía en cada momento, y después había dejado que cada una cargara con las consecuencias. Por un segundo pareció que iba a llorar. Después volvió a ponerse a la defensiva y me preguntó si yo me creía mejor que ella. Podía haberle dicho muchas cosas crueles. Podía haberle recordado todo lo que había perdido, o enseñarle nuevamente la foto del restaurante. Pero ya estaba cansada. Le dije que para mí se había terminado y me fui. Cuando llegué a casa le escribí a mi mejor amiga para contarle que la había visto. Ella me llamó de inmediato, preocupada por cómo estaba. Yo seguía alterada, pero estaba en mi sala, dentro de mi casa, y mis manos estaban firmes. Con el tiempo supe que la mujer había dejado de ser invitada a algunas reuniones. Varias personas del círculo de nuestros padres preferían evitar problemas. Mi madre me lo contó con cuidado, como si pensara que yo iba a alegrarme. No sentí satisfacción. Para ese momento ya no quería verla destruida. Solo quería que se mantuviera lejos de mi vida. Todavía hay noches en las que recuerdo la ventana del restaurante. Pienso en la foto, en el correo secreto y en todos los documentos que tuve que guardar para demostrarme a mí misma que no estaba imaginando nada. No me gusta la persona en la que me convertí durante esos meses. No me gustaba revisar teléfonos, guardar capturas, comprobar cerraduras y sospechar de todo. Pero también sé que, si no hubiera actuado con cuidado, mi ex esposo habría tomado más que mi confianza. Habría intentado quedarse con la casa de mi abuela. Habría usado algo que mi familia tardó años en construir para financiar una vida nueva con otra persona. Él todavía cuenta su versión. Según él, cometió un error, se sintió confundido y firmó papeles que no entendía. Hace parecer que yo aproveché un descuido suyo. La verdad es que una abogada le explicó el documento, le aconsejó buscar representación y le dio tiempo para pensar. Él firmó porque se creía más inteligente que todos y porque estaba convencido de que después lograría manipularme. Un conocido me contó que una vez, mientras mi ex repetía esa historia, alguien le dijo que dejara de culparme por sus propias decisiones. No pregunté quién había sido. Me bastó saber que, por lo menos una vez, alguien no le permitió cambiar la historia. Yo sí lo amé. Confié en él y pensé que estábamos construyendo una vida. Él me traía flores, me tocaba la rodilla en las reuniones familiares y dormía a mi lado. Al mismo tiempo hablaba con otra mujer sobre vender mi casa. Por eso no puedo decir que lo perdoné de una manera bonita. Tampoco siento que tenga que hacerlo para seguir adelante. Estoy aprendiendo que la familia no significa soportar cualquier cosa para que los demás estén cómodos. Estoy aprendiendo que guardar silencio no siempre es ser madura, y que poner límites no me vuelve cruel. Todavía voy a terapia. Todavía existen días difíciles. A veces un teléfono, un mensaje inesperado o una ausencia en el trabajo pueden activar algo dentro de mí. Pero ahora sé qué hacer. Pongo los pies en el suelo, miro alrededor, recuerdo la fecha, el lugar y la vida que tengo en este momento. Me digo que él ya no está aquí. Después camino hasta la cocina y toco la vieja mesa de mi abuela. Esa mesa sigue en el mismo lugar. La casa sigue siendo mía. Yo sigo aquí. No terminé con una vida perfecta. Terminé con una vida que me pertenece. Y después de todo lo que pasó, eso es suficiente.